Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Platicando en Familia. Qué gusto, soy Alicia Hernández y les saludo, muy contenta este día en donde vamos a tener un tema fuerte, pero antes de entrar en la materia, quiero saludar a mi compañero Arturo Cervantes, a mi compañera Donna G y a mi compañero asistente en producción, Ernesto Catedral. Muchos saludos también a mi productora Rosy Muñoz, que es una extraordinaria y trabajadora persona que siempre nos está llenando de información para nutrirlos. Este día les quiero proporcionar los teléfonos para que nos llamen por favor al 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Les voy a proporcionar el correo electrónico platicandoenfamilia@radiomujer.com.mx. Quienes tengan Facebook nos pueden encontrar en Mujer, el sexto sentido. Para quienes quieran también contactarnos por Twitter, @platicandoenfamilia 1040. También quiero saludar a mis amigos de Austin, Texas, que nos escuchan por el 1530 de AM y el 95.1 de FM. Este día voy a saludar al licenciado Guillermo Ogarrio Saucedo, experto, abogado en tema de derecho familiar. Buenas tardes, licenciado, ¿cómo estás? Mi querida Alicia, muy bien. A ti un saludo afectuoso, te deseo mucho éxito en este nuevo programa que está iniciando, tu segundo día, qué padre, sí. Te felicito y un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias. Nos vamos a divertir, vamos a tocar tema muy serio, pero vamos a tratar de que sea lo más entendible y más agradable para todos los radio escuchas. Y vamos en este momento a dejarle a las personas este título que es Acceso a una vida libre de violencia. ¿Cómo estamos en Jalisco, licenciado? Bueno, podemos hacer un pequeño antecedente para todos los que nos estén escuchando. Nace primero la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Dan un término para que el Estado de Jalisco elabore, y a cada entidad federativa, no nada más al Estado de Jalisco, a las 32 entidades federativas les indican que tienen un término fatal, perentorio, para que creen las legislaturas, los diputados locales, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Cuando me toca analizar la ley federal, me dio mucho gusto, hablamos ya de la creación de una policía científica especializada que va a atender los casos de violencia de género hacia la mujer, algo que, bueno, pues nosotros los abogados pedíamos a gritos diciendo que era necesaria una policía especializada, que tuviera conocimiento de las facultades que le otorgaba el cumplimiento de los convenios internacionales. Debe de saber la gente que está escuchando que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia nace como consecuencia de los tratados internacionales que suscribe el presidente de la República, que aprueba el Senado y que conforme al artículo 133 constitucional hacen la ley suprema y son obligatorios los tratados internacionales aun cuando las leyes locales de cada estado tengan disposiciones en contrario. Entonces, esto fue una consecuencia de los tratados internacionales. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia federal, bueno, la verdad que me pongo de pie. Sí. Hubo algo que nos daba mucha risa, Alicia, en aquella época, porque decían que el desamor era violencia para la mujer, psicológica. Y yo les dije, perdónenme, pero en el amor y el desamor no manda la conciencia y la razón. Esos son cuestiones de sentimiento. Logramos el cambio a la ley federal, a la ley general de acceso a las mujeres, y se suprimió el desamor. Pero bueno, ese término que venía a hacer la diferencia, y qué buen logro. Por supuesto, porque, bueno, a ver, ya no te quiero, métanme a la cárcel porque ya no quiero a mi mujer. Oye, pues eso no es violencia. No. Yo no mando en mi sentimiento. Y en ese aspecto, a mí me gustaría hacer un breve paréntesis para invitarlos a que se integren con nosotros a través del www.radiomujer.com.mx y se metan a la sala de chat y nos compartan su experiencia, amigas, amigos de Austin, Texas.
¿Cómo viven ustedes en su localidad, en su comunidad, la violencia de género? ¿Qué perciben ustedes a su alrededor? Ustedes mismas, si tienen esa confianza de compartir su propia experiencia o de algún familiar o amistad, nos encantaría que nos nutran, porque para eso está este programa y para eso viene con toda su mejor disposición el licenciado Guillermo Ogarrio, experto en Derecho Familiar, a proporcionarnos orientación. En este aspecto, licenciado, es importantísimo decirles a las personas, por lo menos los rasgos o los tipos de violencia que encontramos, como violencia de pareja, violencia emocional, violencia económica, violencia sexual, violencia física. Económica, laboral, psicológica, física, que son las tradicionales. La Ley General de Acceso hace unos apartados específicos, pero no lo hace en forma limitativa, sino solamente enunciativa. Dice, estos pueden ser unos modelos de violencia, pero pueden existir otros más. Claro. Todas aquellas acciones u omisiones que dañan a la mujer en su físico o en su aspecto psicológico, entonces ahí tenemos la presencia de una violencia psicológica. A mí me da mucha tristeza el analizar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Jalisco y ver que quedó en pañales si hacemos un análisis comparativo con la federal. Ahí habla de medidas cautelares, medidas precautorias en las cuales se desaloja al rufián que está maltratando a la mujer del domicilio en donde esté la mujer violentada, y nosotros encontramos en el Código Civil dos disposiciones que habla de medidas cautelares. Una, el artículo 407, cuando se trata de un divorcio y se invoca la fracción 11 del artículo 404 del Código Civil, que es causa de divorcio, la violencia intrafamiliar. Entonces, al hablar de esa violencia, dice que el juez puede tomar todas las medidas cautelares que estime pertinentes. No te acerques al domicilio conyugal, no te acerques a donde trabaja la señora, no te acerques a donde estudian los niños, no te acerques al domicilio laboral, etcétera. Podríamos hacer una serie de cuestionamientos. Claro, y ahí, fíjate, tú ya tocaste un tema importantísimo. Esto viene posterior a que la mujer ya puso una denuncia, a que la mujer ya fue a poner en alerta y a denunciar que está siendo atacada, que está siendo violentada, que sus derechos como mujer, como madre de familia, como trabajadora están siendo vulnerables, violentados. Entonces, ya ese paso que tú mencionas es importantísimo porque a ella ya se le protege en ese aspecto. Es más, desde el punto de vista del derecho familiar, sí, podemos distinguir las acciones, la acción penal de denuncia ante el Ministerio Público, sí, o la acción de demanda ante un juez de lo familiar solicitando las medidas cautelares, aun cuando no exista denuncia penal. Puede ser que la señora diga, yo no quiero meter a la cárcel a mi marido, pero no quiero que se acerque, no quiero que conviva porque les ha golpeado a los hijos, etcétera. Qué interesante tema. Vamos a ir un corte. Me gustaría que nos llamaran por teléfono en el Inter y regresamos para ver estos aspectos, cómo podemos hacer una denuncia y cuáles son los motivos por los cuales podemos levantar nuestra denuncia. Regresamos. Estamos de regreso en tu programa Platicando en Familia, 3122-1190, 3647-1883 para la zona metropolitana, línea nacional sin costo, 01800-727-5420, y para nuestros amigos de Austin, Texas, que siempre están también muy activos con nosotros, tenemos esta línea, márquenos, 512-215-4909. Estamos hablando de un tema muy fuerte, muy interesante y que paso a pasito hemos dado algunos avances. Acceso a una vida libre de violencia. ¿Cómo estamos en Jalisco? Este día tenemos como invitado al licenciado Guillermo Ogarrio Saucedo, experto en Derecho Familiar, y antes de entrar de lleno al tema, nos llegó una llamada telefónica de la señora Sánchez de la colonia Huertas, en donde nos está haciendo una pregunta. Bueno, te la hace a ti, Guillermo, y dice que tiene una demanda que su mamá le puso hacia su pequeña hija y la mandaron al Ministerio Público. Ya le hicieron sus exámenes físicos y médicos a su hija. Ella desafortunadamente está en la penal.
te pregunta si ella puede salir bajo fianza, tiene 6 meses, ella nos asegura que no golpea a su niña y no tiene idea porque su mamá la demandó. Bien, por supuesto que tiene derecho a la libertad provisional condicional. ¿Esto qué quiere decir? Bajo caución. El derecho a la libertad provisional bajo caución es cuando el delito no es considerado grave. Grave sería violación, grave sería robo, homicidio, etcétera. En el código se establece perfectamente qué delitos no cabe la fianza, sustracción de menores, etcétera. En el supuesto, en el ejemplo, en el caso, mejor dicho, de la señora que tuvo la bondad de llamar, la amabilidad de llamar, alcanza perfectamente la libertad provisional. Número 1. Número 2, por lo que me está diciendo, si las pruebas salen sin evidencia de maltrato a la menor, desde luego que la sentencia deberá ser en el sentido de absolverla, una sentencia absolutoria. Pero en el improbable caso de que no lo fuera, también tendría derecho a la libertad condicional. Ese es otro tipo de beneficio que otorga la ley después de que se dicta la sentencia. Pero bueno, por toda, repito, de ser veraz todo lo que me está diciendo, no tiene por qué estar ella recluida o procesada, ya debería de promoverse la libertad. Bueno, esperemos que pronto nos des la buena noticia de que tu caso siguió esta buena trayectoria en base a las pruebas y a los elementos que nos comenta el licenciado Guillermo. Oye, Guillermo, yo te quiero preguntar, cuando las personas viven violencia en su casa, violencia doméstica, ¿cuáles serían las causas para levantar una denuncia ante el Ministerio Público? Logramos cambiar en el Código Penal el texto de la primaria nacimiento del delito de violencia intrafamiliar, que hablaba de maltrato físico o maltrato psicológico, pero con la palabra de conducta reiterada. Por lo tanto, llevaban al Ministerio Público, mi querida Alicia, y el Ministerio Público tomaba la declaración, la señora iba golpeada terriblemente, a punto de muerte, y el Ministerio Público los mandaba a otro lugar, a lesiones, decía esto no es violencia intrafamiliar, cuando le pegue varias veces viene conmigo porque la ley dice que conducta reiterada. Antiguamente quiero decirte que en materia de divorcio, había una jurisprudencia de la Suprema Corte que decía que no era causal de divorcio un simple golpe o altercado aislado. Por lo tanto, había que pegarle a la mujer, de preferencia en Semana Santa. Posteriormente corrige la Suprema Corte al ver ese gravísimo error y dice, si ese altercado o ese golpe aislado es de naturaleza grave, es causal de divorcio. Con base en esa propia tesis de jurisprudencia complementaria, logramos que se cambiara el Código Penal y actualmente un solo evento de naturaleza grave es causa se considera delito de violencia intrafamiliar. Vamos, una señora que es golpeada por el esposo, una señora que el marido la controla económicamente, no le da un solo centavo, tiene celotipia, que es otro tipo de violencia intrafamiliar. Muchas violencias en una sola. Ese que dime con quién estás volteando, quién coqueteas tan descaradamente, quién me engaña, quién duerme en mi casa cuando me voy. La celotipia es terrible y es otro tipo de violencia psicológica. En el caso de la materia penal, bueno, pues se acude ante el Ministerio Público, hay una agencia especializada en este tipo de delitos y presentan su denuncia de violencia intrafamiliar. Se tiene que ratificar si en ocasiones, cuando es violencia física, que es lo más común, lo más cotidiano, van inmediatamente ante la policía preventiva, la llaman. En ese momento detienen de inmediato al agresor, puede pasar la policía dentro del domicilio del agresor y es llevado a la agencia del Ministerio Público. Ella tiene que acudir a cualquiera de las agencias de la Cruz Roja, Cruz Verde, de Salud Pública para que le hagan su parte de lesiones. Se consigna al Ministerio Público y, como dicen los muchachos, tienen que salir de la grande, es decir, del Centro de Readaptación Social, con fianza. Sí es un delito que alcanza fianza, y bueno, pues, pero hay que decirlo, que tienen que ir cada semana a firmar y someterse a tratamientos psicológicos, terapéuticos, reeducativos. Sí, fíjate que recolectando opiniones de mujeres que han vivido violencia intrafamiliar, etcétera, es sorprendente
y estoy completamente de acuerdo y comulgo con su sentir de pesar, cuando el Estado no exige esa responsabilidad a los actores que están ejerciendo la violencia, cuando la sociedad de alguna manera y veladamente consciente de una forma pues explícita o tácita esta impunidad. Hoy salió una noticia en un medio de comunicación importante en el que una pareja, en este caso llamémosle el concubinario, sí, agrede a la concubina y le ocasiona la muerte. Había una orden, Alicia, de restricción emitida por un ministerio público y no se ejecutó, no se llevó a cabo. Por indolencia, por negligencia, por incumplimiento a la responsabilidad, estamos encontrando que se ocasiona la muerte de esta persona, esta mujer. Que ahora, digo, va a ser parte de la cifra, va a ser parte de la estadística, que números van, números vienen, y en realidad no podemos tener algo con exactitud. Y aquí hablamos de feminicidio, porque claro, que es todavía superior a la violencia intrafamiliar. Violencia intrafamiliar, y entonces ahí ya no cabe fianza, ahí ya no cabe fianza. Anda prófugo, el concubinario, andan detrás de él, y bueno, pues... Y ahorita, Francisco, que mencionas la palabra concubinario, ¿qué pasa cuando la mujer es violentada y no está casada? Cuando no está casada, fue uno de los errores de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ¿Y por qué digo que fue uno de los errores? Porque se incorporan como causal de divorcio la violencia intrafamiliar, tal y como lo ordena la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en los artículos transitorios. Se incorpora como causa de pérdida de patria potestad, que esto también amerita que lo platiquemos, porque hay un error grave aquí en el legislador de Jalisco, y como causa de pérdida de patria potestad. Pero ¿qué pasa con los que viven en unión libre, o qué pasa con aquellas personas que viven en concubinato? No tienen un artículo ni en el Código Civil, ni en el Código Procesal Civil para poder defenderse. Si nos vamos al artículo 225 del Código Procesal, que habla de separación de personas como acto prejudicial, dice: el cónyuge que vaya a intentar demanda, denuncia o querella en contra del diverso cónyuge puede solicitar la separación del cónyuge del domicilio conyugal. Quien debe de permanecer es el que tenga el cuidado del domicilio conyugal o el cuidado de los hijos. ¿Y qué pasa cuando no es cónyuge? Cuando es una persona que procreó 3 hijos, tiene viviendo 10 o 15 años en concubinato, no hay un dispositivo legal. Y estamos tratando de echar de andar y de que se apruebe una ley de convivencia entre personas que podrán ser del mismo sexo o heterosexuales, ley de libre convivencia, cuando todavía ni siquiera regulamos el concubinato. Primero vamos a lo segundo y luego a lo tercero. Regular matrimonio como origen de la familia, concubinato como origen de la familia, y posteriormente pues la ley de libre convivencia. Pero no me saltes, hay muchas gentes que viven en concubinato. Este es un gran abismo. Primero, como tú dices, deberíamos de tocar el tema número 1, que es la base, que es esa plataforma, que es los derechos familiares fundamentales, es esa manera de proteger a esta mujer, estas mujeres que están completamente desamparadas legalmente. Tengo 15 años viviendo, llegó una señora, me dedico al cuidado del hogar y el cuidado de los hijos, pero vivo en unión libre, en concubinato. Y no me da dinero mi concubinario. ¿Puedo demandarlo? No, en Jalisco no hay obligación de proporcionarse alimentos entre los concubinos. Con este comentario y muchos más regresamos. De regreso en tu programa Platicando en Familia con el licenciado Guillermo Ogarrio Saucedo. Te repito nuestros números telefónicos: 31 22 11 90, 36 47 18 83, y si estás en la oficina terminando de hacer tu tarea y estás cerca de tu aparato electrónico, tu computadora,
por favor, intégrate con nosotros al www.radiomujer.com.mx y en el lobby, la sala de chat, nos puedes compartir tu experiencia. Amigos de Austin, Texas, llámenos en la línea directa que es 512-215-4909 y síguenos compartiendo qué pasa en Austin, qué pasa en la zona metropolitana de Guadalajara, qué tema tan interesante, tan actual, tan vigente, qué tema en el cual no serían suficientes 1, ni 2, ni 3, ni 4 programas. Les aseguramos que le vamos a dar continuidad, vamos a fragmentarlo, vamos a tocar los tipos de violencia intrafamiliar. En este momento hay muchas llamadas telefónicas, hay mucha inquietud a través del chat. Nos comparte una querida amiga que se llama Cris, en donde nos dice, bueno, que ella vivió violencia verbal. Ella vivió momentos dificilísimos con su pareja, afortunadamente disolvió, fue una persona que acudió inmediatamente a pedir ayuda y nos comparte y les quiere decir a todos ustedes, queridos radioescuchas, que se acerquen a los excelentes servicios que otorgan los centros municipales del DIF. Ella dice que ella recibió una forma efectiva, sencilla, respetuosa y ahora tiene un divorcio, el cual no fue tan agresivo ese proceso legal porque pidió ayuda al DIF, se acercó y bueno, te felicito, Cris, por haber dado ese paso y haber recuperado tu autoestima y estás en ese proceso que nos comentas. Muchas gracias por compartir. A mí me gustaría preguntarle al licenciado Guillermo, a ver, licenciado, a mí me surge una duda. ¿Qué pasa con los hijos a la hora de que una mujer denuncia violencia? ¿Qué pasa? ¿Se pierde la patria potestad? A ver, explícanos un poco, por favor. Hay varios supuestos. Sí. Depende del tipo de violencia y a quién va dirigida. Puede ser un pésimo esposo, un rufianzazo, pero un excelente padre. Es decir, con los hijos tiene muy buena relación, buen trato, pero a la esposa la ha golpeado o la ha maltratado psicológicamente. Entonces, bueno, pues ahí la visita y convivencia es ordinaria, normal, y el juez de lo familiar hasta de oficio debe de resolver sobre ese tema al momento de dictar la sentencia, aun cuando las partes no se lo hubieran solicitado. Pero desde luego que cualquiera de los dos puede solicitarle al juez desde el inicio de un proceso, de un juicio, resuélveme incidentalmente cómo va a ser la visita y convivencia entre el demandado y mis hijos. O yo como demandado acudo ante el juez, yo quiero visitar y convivir con mis hijos. Ojo, cuando es una gente peligrosa, violenta, que puede sustraer a los hijos, que ya amenazó, que ya los golpeó, que ya los maltrató, es una gente alcohólica, drogadicto, etcétera. Puede haber muchas hipótesis o muchos supuestos, Alicia. En este caso, hay que darle un aplauso al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. Acaban de celebrar un convenio con precisamente el Sistema Integral de Familia, los DIF, el DIF de Guadalajara, para que se cree, para que nazca y ya nació el centro de convivencia que tanto habíamos luchado. Explícale al auditorio qué es el centro de convivencia. Pues el centro de convivencia se va a ir, empieza de aquí con este convenio en el Centro de la Amistad Internacional. Ahí se va a poder llevar a cabo la visita y convivencia entre el padre o la madre, porque esto no es privativo del padre. Podrá ser el supuesto de una madre alcohólica, drogadicta, golpeadora, que maltrata, etcétera. Pero la mamá quiere visitar y convivir a los hijos. Entonces ahí, en ese centro de convivencia, se va a verificar las visitas, se van a señalar días y horas. Yo les sugería el Parque Alcalde, invariablemente, que está totalmente abandonado y que yo lo conocí cuando estaba en su apogeo. ¿Quién no fuimos en mi época al Parque Alcalde, andar en las lanchas, en las zonas de recreativas, que pusieran zonas culturales, zonas de cine, documentales, en fin, se me hacía un espacio muy adecuado. No digo que es el Centro de la Amistad Internacional, no lo sea, pero era más apropiado el Parque Alcalde o el Parque Ávila Camacho, sobre todo por los espacios que pudiera jugar el papá voleibol, de fútbol con los hijos, ponerse a ver un documental, una película, etcétera, o temas educativos. En ese centro va a estar trabajadoras sociales, psicólogos, y bueno, pues si yo soy papá y hay algún riesgo de que como padre pueda hacerle algo al chico, a los hijos, ahí va a ser el lugar idóneo. Y esto es muy importante porque la figura paterna, Alicia, tú lo sabes mejor que yo,
es fundamental para el buen desarrollo del hijo. La figura materna no se diga. Sí. La figura materna, bueno, pues 9 meses lo llevan en la panza. Entonces, bueno, ¿qué es lo que debemos de hacer? Que para un buen desarrollo, atendiendo al interés superior de los hijos, que esté presente la figura paterna y la figura materna. Alguien me dice, pero es que de plano está mal, entonces ahí es cuando ya se pide que la figura paterna sea sustituida por el tío, por el hermano, por el abuelo, etcétera. Una figura cercana que venga a sustituir, a representar a hacer esa imagen para que los chicos, los pequeños, tengan siempre al frente esa importantísima guía. Nos llama una querida radioescucha, es anónima su llamada, y nos comenta, te pregunta, abogado, soy una mujer separada hace 10 años, mis hijos de 29, 27, 26 años ya no viven conmigo, antes yo los invitaba a comer, pero cuando ellos se enojaban casi me han golpeado, el mayor en una ocasión se molestó tanto que con una navaja me cortó las llantas de mi auto, ellos me gritan y me maltratan, ¿qué puedo hacer? ¿La ley me puede ayudar? Por supuesto. En una ocasión les dije que ya yo le hablaría a la policía y ellos dijeron que no les importaba, que no les iban a hacer nada. A ver, en el caso de flagrancia, ojo, en el caso de flagrancia o cuasi flagrancia, es decir, llegó y con una navaja agujereó o navajeó a la llanta del vehículo. En ese momento le hablo a la policía llega, los va a detener y es violencia intrafamiliar, porque estamos hablando del núcleo familiar, de hijos. Por supuesto que ahí cabe perfectamente, y después, claro que daño a las cosas y todo lo que le van a agregar al tipificar el Ministerio Público, que es el que va a encargarse de decir estos son los delitos por los cuales te acuso como representante de la sociedad. Por supuesto, señora, que no se deje, hable inmediatamente a los teléfonos de emergencia de la policía municipal preventiva, no sé si usted vive en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, y si no al 066, de inmediato le contestan, y estos son casos de emergencia. Sí, claro. Mi hijo me está agrediendo, me está insultando, me está amenazando, y destruyendo cosas. Llega la policía, lo detiene, lo remiten al Ministerio Público, después del Ministerio Público hasta un juzgado de lo penal o de lo criminal. Sí, me parece que tu llamada es importantísimo porque como tú puede haber muchas más mujeres u hombres que están viviendo situaciones por el estilo, muy similares y sienten esa duda, ¿qué hago cuando mi hijo me está agrediendo de tal forma? El día de ayer, y se dio a conocer la noticia el día de hoy, yo desde ayer me enteré, una mamá que su hijo se metió, mayor de edad, 30 años, aproximadamente, le sustrae algunas cosas de su propiedad, se lleva el carro, la señora inmediatamente habla al 060, pone la denuncia, primero a la policía preventiva, y la policía preventiva, los azules, como le dice la gente, lo detuvieron y lo pusieron a disposición del Ministerio Público. Y bueno, pues este amigo resultó toda una fichita, porque ya tenía antecedentes, hace un mes lo habían detenido por robo, ¿por qué salió? No lo sé. Ya evitó ahí que posteriormente se pudiera haber dado una verdadera tragedia, si ella no levantaba el teléfono, y con esa seguridad que yo la felicito, porque realmente tuvo el valor de hacerlo. Y cómo sufren las mamás, Alicia, en mi profesión, lo veo día con día, hijos, sobre todo adolescentes, se da más en adolescentes o en personas ya adultos, pero que ingresan al mundo de la droga y del alcoholismo, que se convierten en una verdadera pesadilla para los padres. Y cuando son chicos, bueno, pues ya sabemos que menores de 14 años, menores de 14 años de edad no pueden ser internados intramuros, porque la Constitución lo impide, en cumplimiento también a los tratados internacionales, y entonces aquí se involucra la familia. Por eso de ahí tan importante que al momento de formar a los hijos sepamos poner límites, señoras, señores, esta es responsabilidad de los padres, estén o no casados, saber poner límites, porque después los brincan y no los respetan. Sí, precisamente, interesantísimo el tema, límites. Mañana vamos a tener un programa al respecto, pero no nos vamos a adelantar. Yo quiero hacerte otra pregunta que viene muy ad hoc con lo que estás comentando. ¿Qué sucede cuando la mujer huye del hogar o de la ciudad donde vivía por riesgo? Pero esa pregunta el licenciado nos la va a contestar regresando del corte.
Regresamos a tu programa Platicando en Familia, ya en nuestro prácticamente último acceso aquí a que te comuniques con nosotros. Estamos recibiendo muchas llamadas telefónicas, amigos de Austin, amigos de la zona metropolitana de Guadalajara. Les recuerdo el número telefónico 3122-1190 y 3647-1883. La sala de chat está muy activa, www.radiomujer.com.mx. Ahí en el lobby te metes y puedes platicar con nosotros, comentarnos lo que estás viviendo, compartirnos. Aquí está nuestro abogado, el licenciado Guillermo Garrio Saucedo, experto en derecho familiar, quien te va a orientar y va a tratar de darte esas indicaciones, esa guía para que tú puedas acudir y a las instancias necesarias que te van a brindar seguridad. Licenciado, nos quedamos con una pregunta, pero tengo una llamada, de hecho tengo varias llamadas que quisiera que le diéramos salida. Nos escribe Beatriz de Austin, Texas, y nos dice: mi hermana está en proceso de divorcio desde hace un año, no pasa nada, ¿a dónde puede acudir? Ella tiene miedo porque él la golpeaba y era muy agresivo con los niños y con ella. La hermana de Beatriz de Austin vive aquí en Guadalajara, dice que no pasa nada, que está todo atorado. Bueno, debe de acudir a cualquier oficina gubernamental, puede ser de las del DIF, puede ser a la Defensoría de Oficio, puede ser también a los servicios sociales de la Universidad de Guadalajara, del ITESO, que también prestan servicio gratuito. Si la señora tiene el poder económico, también puede acudir con un abogado, nomás que tenga cuidado que sea especialista en materia familiar. En el Colegio de Derecho de Familia y de Derecho Civil tenemos también servicio social gratuito para las gentes que no tienen dinero, como puede ser la persona que llamó, como puede ser que no lo sea, porque no habla de la situación económica, pero lo importante es asesorarse de un profesionista, de alguien que sea experto en la materia familiar. Aquí estamos hablando de una persona que es violentada, ya tiene motivo para que sea causa de divorcio, tiene motivo para que se le otorguen medidas preventivas o cautelares para que no le vuelva a suceder, el que se acerque a su domicilio, el que se acerque a donde trabaja, y bueno, pues no sé en la cuestión del pago de alimentos, si está cumpliendo con la pensión alimenticia para ella o para los hijos, si es que procrearon hijos, pero todo eso se ve por el especialista, y en la demanda se demanda la disolución del vínculo, custodia provisional y definitiva, régimen de visita y convivencia, alimentos provisionales, alimentos definitivos, si están casados en Guadalajara aquí en el estado bajo el régimen de sociedad legal, también se liquida el régimen de sociedad legal, pero tiene que acudir con un experto. Ya nos dio el abogado muchas líneas en donde puedes acudir, en donde tu hermana puede recibir orientación, sentirse mucho más segura, mucho más protegida, que no deje pasar el tiempo. Instituto de la Mujer, me hizo falta, que es muy importante, también les dan asesoría y es una institución muy seria e importante. Me ganaste la palabra de la boca precisamente, y quiero dar las gracias antes que nada a Edith, a Cris, a Ivana Ochoa y a Rose, que están súper activos en la sala de chat, nos están compartiendo muchas circunstancias y situaciones. Muchas gracias, chicos. Tenemos otra llamada anónima y te pregunta: ¿existe alguna ley que regule la negligencia por no condenar a tiempo a un violentador o delincuente? Una ley por no condenar a tiempo. Bueno, pues la ley se llama la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos. Desde luego que tuvieron que haber ustedes puesto en conocimiento de las autoridades competentes el delito del que estamos hablando, violencia intrafamiliar, y si hay culpa y negligencia por parte de los servidores públicos, por supuesto que tienen responsabilidad y pueden ser suspendidos en el ejercicio de sus funciones. Si la mujer huye de su hogar o de la ciudad en donde vivía con su pareja y se lleva a los hijos y huye, ¿qué pasa con la ley? Vamos viendo dos supuestos, uno cuando esté casado y otro cuando viven en unión libre. Cuando están casados, ella se va porque el marido la golpeó.
entonces puede demandar perfectamente. No hay abandono porque la separación del domicilio conyugal fue con causa justificada, pero tiene 6 meses para demandar. Tengan mucho cuidado porque las causales de divorcio, si yo voy con el juez y le digo hace 7 meses la dejó medio muerta, la golpeó, ya operó el perdón, caducó la acción, ya no prospera, entonces hay que ejercitar las acciones a tiempo. En el caso de la señora que se va afuera, ella puede inclusive presentar la demanda en el lugar donde se va a vivir, pero demandando como causa primera el pago de alimentos y como en la misma demanda la disolución del vínculo, o bien demandar, conforme es el artículo 161, fracción 12, el último domicilio conyugal. Cuando no están casados, se complica un poquito en cuanto a que qué va a hacer. Si es una concubina la que golpearon y se va a Cuernavaca, Morelos, por decir algo, no va a pasar nada. Se lleva a los hijos y de allá puede demandar de Cuernavaca, Morelos, la fijación, pago y aseguramiento de alimentos provisionales y definitivos. Desgraciadamente, lo ideal sería que aquí contáramos también con herramienta jurídica en materia familiar, en el Código Civil de Jalisco y en el Código Procesal, para proteger también a las uniones libres o concubinato. ¿Qué pasa cuando se requieren estos procesos de denuncia los testigos y entonces los testigos no quieren acudir a testiguar con la persona que ha sido violentada por miedo a tener represalias? Bueno, los testigos es un elemento de prueba que, como puede haber algunos otros, ¿no? Puede resultar lesiones visibles, sacó el parte de lesiones, la persona la detuvieron, hay la declaración ministerial y él en su declaración ministerial confiesa que sí golpeó a la mujer, ya no se ocuparon testigos, ¿no? Como causal de divorcio, bueno, nosotros hasta ofertamos la prueba pericial psicológica y donde se advierte el daño que aparece por la violencia intrafamiliar que sufrió esa persona durante su matrimonio, que aquí hablaríamos de una de las modalidades, la violencia psicológica. Es que para cada modalidad, para cada tipo de violencia, hay tantas áreas de la ley y tantos... Hay recovecos, hay que estar muy listos por los abismos que tú comentabas, que hay de una a otra, y en ese caso lo principal, lo más recomendable es siempre acudan a pedir ayuda. Un querido amigo que está con nosotros en la sala de chat nos está preguntando que si podemos repetir los teléfonos para denunciar a los hijos que violentan a sus padres y de las instituciones en donde pueden ayudar con asesoría legal que sea como de... Con todo gusto se las hago llegar, no las traje el día de hoy, pero llegando a la oficina se las mando al programa para que el día de mañana estén proporcionando todos los teléfonos de las instituciones. Si ustedes se meten en violencia, a Google, Jalisco, ahí aparecen también todas las instituciones, pero yo encantado de proporcionárselos para el día de mañana. Muchas gracias, licenciado Guillermo. Iván, y de los albergues también. Perdón, Alicia, una persona que es violentada debe de acudir al sistema DIF y ahí hay albergues donde les dan apoyo psicológico. Yo felicito también a los diputados porque el artículo 21 del Código Procesal establece que en todos los casos de violencia intrafamiliar debe de... aun cuando no lo ofrezcan las partes en el juicio, la prueba pericial psicológica, el juez de oficio debe de ofertarla y condenar, en su caso al demandado, a someterse al tratamiento de rehabilitación, pero dice que por un plazo que no exceda de 6 meses, ahí sí le digo al legislador que se equivocó, porque habrá terapias de rehabilitación que 6 meses es nada. Sí, es completamente insuficiente. Y algunas son permanentes. Sí, estamos recibiendo sus llamadas telefónicas, nos queda muy poquito tiempo, pero les vamos a dar salida. Nos dice Alma Rosa Martínez, ¿se le puede pedir a los legisladores que hagan una ley donde puedan checar si los niños son violentados, así como cuando van a fumigar casas en los hogares? Eso ya está, nomás hay que acudir con el abogado, ya está, sí hay herramienta para eso. Muy bien, les voy a proporcionar, Guillermo, el licenciado experto en Derecho Familiar es el licenciado Guillermo Ogarrio Saucedo. Por favor, licenciado, repítanos tus números telefónicos, a dónde te puede contactar nuestro público. 36 33 30 49 y terminación 44. El licenciado Guillermo Ogarrio es experto y especialista en Derecho Familiar y además presidente del
Colegio de Derecho de Familia y de Derecho Civil del Estado de Jalisco. En donde han tenido muchos avances, en donde han sido ellos piedra angular para que también los legisladores tengan en cuenta toda esta situación que se genera respecto a la violencia familiar. Y hay que decir que hay una total apertura por parte de la actual legislatura para tratar de avanzar. Acabamos de entregar un proyecto de código de familia elaborado por el colegio y esperemos que pronto haya resultados. Muchísimas felicidades, licenciado Guillermo, muchísimas gracias por tu participación, muchas gracias a ustedes, querido auditorio. El día de mañana vamos a tocar un tema verdaderamente apasionante y son las bases, el impacto de la llegada de los hijos a la pareja. Preparen sus preguntas y los voy a dejar enseguida con mi querida Leti Orozco de Huerta, que va a venir a compartir con ustedes. Yo me despido, soy Alicia Hernández, fue un verdadero placer y un gusto compartir con ustedes. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana.